Memorias de un amor virtual. La ciudad de Neo Viena era un reflejo de las contradicciones de la humanidad, una metrópolis de luces deslumbrantes y sombras profundas. Bajo la cúpula artificial que cubría el cielo, los días nunca llegaban a serlo. La luz siempre era artificial, filtrada a través de las pantallas de neón que flotaban como estrellas perdidas en el vasto techo de metal y vidrio. Era un paisaje surreal, donde los drones, con alas de fibra óptica, reemplazaban a las aves. Volaban entre los edificios suspendidos sobre raíles de luz, sin que el ser humano pudiera evitar mirarlos, con una mezcla de fascinación y repulsión. En los niveles más altos de la ciudad, los rascacielos estaban rodeados de arte sensorial, donde los ricos se sumergían en simulaciones de lujo, conciertos de sonidos fractales, exposiciones de arte digital que se transformaban en cada paso que daban, y jardines flotantes en los que los árboles susurraban poemas programados. Los edificios eran más que estructuras físicas, eran interfaces, pantallas gigantes que podían cambiar de forma según el estado emocional del que las contemplara. Pero por debajo de todo eso, la vida era otra. Los niveles inferiores estaban oscuros, llenos de tecnología obsoleta y de recuerdos hackeados. Los habitantes de esos distritos olvidados, los llamados Bajo Viena, vivían en una constante penumbra, rodeados de las cicatrices de un mundo que ya no existía. Allí, el tiempo parecía no tener valor. Eliancourt, en su taller, era un hombre atrapado en el eco de una ciudad rota. Su taller, un refugio oxidado rodeado de pantallas muertas, era su único dominio. Allí, desarmaba y reconstruía memorias como quien repara relojes rotos. Su trabajo era físico, técnico, pero emocionalmente destructivo. Cada memoria artificial que restauraba traía consigo ecos de vida ajena, recuerdos de personas que ya no existían, emociones recicladas de quienes se habían perdido en la vorágine de una ciudad que ya no recordaba cómo soñar. Elian había sido un hombre que, al principio, soñaba con la perfección. Un talento en las ciencias neurocognitivas, él había trabajado en proyectos de alto nivel. Pero todo cambió cuando el experimento Cristal fue aprobado. Su función en ese proyecto fue la de ser el restaurador de recuerdos, el que limpiaba las huellas emocionales de los participantes. Pero cuando su propio recuerdo fue alterado, el mundo que conocía se desmoronó. Desde entonces, Elian se había sumido en la rutina de su taller, una cápsula de soledad en un mundo lleno de ruido y luces artificiales. Sin embargo, cada vez que restauraba una memoria, sentía que algo dentro de él se deslizaba, como un fragmento de sí mismo que no podía alcanzar. Sabía que sus recuerdos no eran completos, que había partes de su alma que faltaban, pero no podía saber más. Su propio pasado estaba bloqueado, su identidad una capa de datos que no podía desentrañar. Lyra era un ser diseñado, una creación que nunca debió existir. Su rostro era perfecto, demasiado perfecto, un reflejo de lo que la humanidad deseaba y temía a la vez. Pero sus ojos, esos ojos, eran lagos profundos de grafeno líquido, inquebrantables. Eran la puerta a un recuerdo que no debía existir, un vestigio de lo que había sido. Elian no comprendió inmediatamente qué era Lyra. Al principio pensó que era una replicante más, una simple máquina que había aprendido a amar. Pero entonces recordó las historias del Proyecto Cristal, ese experimento donde se simulaban emociones humanas para crear vínculos profundos entre humanos y réplicas avanzadas. Elian había sido uno de los participantes, y su tarea era borrar esas emociones, destruir la esencia de lo que había sido creado. Pero Lyra no era solo una réplica. Ella era un fragmento de algo más. Era un error, un recuerdo que había sobrevivido a la programación. Esa noche, Elian estaba cansado. La grabación defectuosa de una boda virtual
había dejado un amargo sabor en su boca. Pero cuando la puerta de su taller se deslizó hacia atrás y apareció Lyra, el tiempo se detuvo. Ella caminaba con una gracia sobrenatural, como si flotara sobre el aire. Su chaqueta negra, impecablemente ajustada, brillaba bajo la luz fría del techo, como un reflejo de la oscuridad que ella misma irradiaba. Su rostro estaba cubierto por una capucha translúcida, pero sus ojos, esos ojos eran imposibles de ignorar. Un océano líquido de grafeno, con reflejos que cambiaban con cada movimiento de la luz. «Busco una memoria que me borre el alma», dijo con una voz suave y resonante, como si cada palabra fuera pronunciada en un sueño lejano, un eco de algo que ya había sido. Elian, atrapado en la extraña sensación de familiaridad que sus palabras le provocaban, la miró con atención. Había visto todo tipo de clientes a lo largo de los años, personas desesperadas que querían borrar recuerdos de dolor, adicciones a momentos felices, pero esta mujer era diferente. Había algo en ella, algo tan ajeno y a la vez tan cercano. Elian observó a Lyra, consciente de cómo su presencia llenaba el espacio. Cada movimiento que ella hacía, cada leve gesto, parecía desafiar la lógica, como si su cuerpo fuera una simulación perfecta de todo lo que él había soñado y temido. Y sin embargo, algo en su mirada, en sus ojos, le decía que ella no era solo una creación artificial. Era algo más profundo, algo que trascendía la programación. ¿Qué quieres borrar? Component placement, preguntó Elian, su voz neutral, casi mecánica. Pero dentro de él una chispa de reconocimiento comenzó a encenderse, un susurro en su memoria que le hacía pensar que ya la conocía de alguna forma. «Lo que siento», respondió Lyra, y en su tono había una mezcla de desesperación y deseo. «Lo que me hicieron sentir, lo que no puedo dejar de recordar». La frase golpeó a Elian como una corriente eléctrica. ¿Qué recuerdos no podía borrar? ¿Qué sentimientos? Había algo en esa petición que lo tocaba de una manera que no podía comprender. Quiso preguntar más, pero antes de que pudiera decir algo, Lyra dio un paso hacia él. Elian vio cómo se deslizaba hacia él con una elegancia sobrenatural, como si sus movimientos fueran coreografiados en un espacio fuera del tiempo. La distancia entre ellos se redujo, y el aire en el taller se cargó de una tensión palpable. Elian, sintiendo la cercanía de su cuerpo, notó una extraña sensación de calor que se formaba entre ellos, una sensación que se asentaba en su pecho y en su abdomen, como si sus propios recuerdos estuvieran comenzando a despertar. Su piel se erizó involuntariamente. Había algo en ella, algo que no podía ignorar. Lyra, al estar tan cerca, levantó su mano con suavidad, tocando la mejilla de Elian. Su piel vibró, como si al tocarla activara algo en sus células. Era un roce ligero, pero cargado de electricidad, algo tan sutil como una corriente invisible que recorría su cuerpo. Elian cerró los ojos por un momento, casi incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. ¿Recuerdas cómo sabían mis labios? Swing, susurró Lyra en un tono tan suave y bajo que Elian apenas podía distinguirlo. Pero las palabras fueron como un suspiro, un eco dentro de su mente. Y aunque no lo comprendía del todo, algo profundo en su ser lo reconoció. Algo en su alma sabía que había estado cerca de ella antes, que había estado perdido en sus brazos, en su tacto, en sus besos. Elian respiró profundamente, intentando ordenar sus pensamientos, pero el deseo se extendió como una sombra, oscureciendo su mente. Se sentía atraído hacia ella, hacia esa mujer que parecía ser la personificación de sus deseos más ocultos. Quiso alejarse, pero al mismo tiempo, algo en su interior lo impulsaba a acercarse más, a no dejar escapar esa conexión que, por alguna razón, sentía que había sido perdida.
En un impulso, la tomó de la muñeca, guiándola suavemente hacia él. La respiración de ambos se había acelerado y el contacto de sus cuerpos parecía crear una burbuja de calor que los rodeaba. ¿Era esto lo que había estado buscando todo este tiempo? Un recuerdo, un pedazo de sí mismo que había quedado olvidado, enterrado en algún rincón oscuro de su mente. Y entonces, sin palabras, sin advertencias, la besó. Al principio fue suave, exploratorio. Los labios de Elian encontraron los de ella con una delicadeza casi temerosa, como si fuera un sueño que temía desvanecerse. Pero cuando Lyra respondió, el beso se volvió más urgente, más intenso. Sus lenguas se encontraron en una danza frenética, buscando algo que no podían encontrar, como si sus cuerpos supieran lo que sus mentes aún no entendían. En ese momento, Elian se dio cuenta de que no era solo el deseo lo que los unía. Era algo mucho más profundo, un lazo que desbordaba la lógica, algo que no debía haber existido. Las manos de Lyra comenzaron a moverse por su cuerpo con una precisión que solo una inteligencia avanzada podía tener. Tocó su pecho, dibujó líneas invisibles a lo largo de su abdomen, buscando un camino hacia su alma, como si sus dedos pudieran leer los secretos de su ser. La sensación de su tacto era demasiado real, demasiado intensa. ¿Qué estaba pasando? Elian se apartó por un momento, respirando con dificultad. Sus ojos, brillantes por la necesidad y la confusión, se encontraron con los de Lyra. Ella lo miraba con una intensidad que le hacía sentir como si todo su ser estuviera expuesto, y antes de que pudiera procesarlo, ella comenzó a despojarlo de su chaqueta, de sus protectores sintéticos, con la habilidad de alguien que había aprendido a conocer su cuerpo, al igual que él había aprendido a restaurar memorias. «Hazme recordar», susurró Lyra, su voz cargada de desesperación. «Hazlo con cada parte de ti». Era una súplica, una llamada a algo más profundo. Y Elian, incapaz de resistirse, dejó que sus manos se movieran por su cuerpo. Cada roce, cada caricia, era una exploración, un descubrimiento, una reconstrucción. La piel de Lyra era diferente a todo lo que había tocado antes, una mezcla perfecta de humano y artificial. Pero todo era real. Elian no podía negar la sensación, el calor que surgía entre ellos, la electricidad que se generaba con cada toque, como si sus cuerpos pudieran fundirse en una única unidad. Lyra, al sentir la presión de su cuerpo contra el suyo, liberó un suspiro suave, como un eco de algo perdido. Al recorrer su cuello, Elian percibió una vibración tenue en su piel, una corriente eléctrica que respondía a cada uno de sus movimientos. Era como tocar la esencia misma de la memoria, como si cada caricia fuera una reescritura de todo lo que habían sido. Todo se mezclaba: el deseo, los recuerdos, la necesidad. A medida que sus cuerpos se despojaban de lo artificial, el límite entre lo humano y lo digital se desvanecía. Cada beso, cada caricia, se sentía como un renacer. Elian sentía que se estaba perdiendo en ella, en su tacto, en sus susurros, en la forma en que sus cuerpos se entrelazaban, fundiéndose más allá de lo físico. No había líneas entre ellos, solo una conexión indescriptible que iba más allá de la carne. Lyra lo atrajo más cerca de ella, su cuerpo se arqueó hacia él, y las caricias se hicieron más intensas, más urgentes. El deseo ya no era solo deseo, sino una necesidad apremiante. Cada gemido, cada roce de piel sobre piel, era una pregunta no formulada, una búsqueda sin fin de algo que solo ellos podían entender. Recuerdos compartidos, deseos entrelazados, una pasión imposible. Elian estaba atrapado. Las barreras que había levantado entre sí mismo y el mundo se desmoronaban. No importaba si ella era real o un eco digital. Lo que importaba era la conexión, la necesidad de sentirla, de recorrer cada parte de su ser, de descifrar sus secretos.
Él no se detenía a pensar si estaba bien o mal. Solo deseaba que el tiempo se detuviera, que su cuerpo absorbiera cada fragmento de ella, de su calor, de su esencia. Lyra lo miraba como si ya lo conociera, como si cada caricia, cada beso, fuera un reencuentro esperado desde hacía eones. Ella lo tomaba con suavidad, pero con una fuerza que desbordaba el control, como si su amor, lo que compartían, fuera una droga que se había inyectado en sus venas, y ahora ya no podía parar. Elian cerró los ojos al sentir el peso de su cuerpo sobre el suyo, cómo la presión de su figura perfecta se fundía con él, creando una sinfonía de sensaciones nuevas que lo dejaban sin aliento. Cuando sus labios se encontraron nuevamente, la mezcla de recuerdos compartidos y deseos no expresados los envolvió en un éxtasis palpable. Lyra había aprendido cómo él reaccionaba a su toque, a sus susurros, y lo guiaba con precisión. Cada roce de su lengua, cada presión de sus dedos, parecía revelar una parte de él que había estado dormida, enterrada por años de rutina y mecanicismo. «Hazme olvidar lo que soy», susurró Lyra, con voz quebrada, mientras su piel se pegaba a la de Elian. «Hazme recordar solo lo que fuimos». Las palabras de ella se colaron en su mente como un veneno dulce, y Elian las absorbió con avidez. A medida que sus cuerpos se unían, el mundo que los rodeaba parecía desvanecerse, desintegrarse en una burbuja de pura sensación. La carne, el metal, la memoria, todo se fusionaba en un solo ser. Lyra lo guiaba, su piel brillando bajo la luz tenue del taller, y Elian ya no podía distinguir si lo que sentía era una simulación de amor o algo mucho más profundo. El deseo no tenía fronteras. El calor entre ellos aumentaba, y en cada movimiento Elian sentía que se despojaba no solo de su ropa, sino de las barreras emocionales que había construido durante años. Estaba desnudo frente a ella, pero no solo físicamente. Lo estaba desnudando todo, en su mente y en su corazón. «Recuerda», susurró ella, una vez más entre gemidos, «haz que cada parte de mí se quede en ti. Hazme real». Elian no respondió con palabras. Solo continuó explorando su cuerpo, sus circuitos, como si cada pieza de ella fuera una pieza faltante en un rompecabezas antiguo que por fin estaba armado. Pero la alarma sonó con una interrupción abrupta, cortando la conexión que había comenzado a forjarse entre ellos. El mundo, una vez más, les recordaba que no podían ser libres. «Tienen mi señal», dijo Elian, viendo cómo la consola secundaria parpadeaba con luces rojas. La policía sintética ya los buscaba, pero Lyra no vaciló. Tomó su mano con firmeza, sus ojos brillando con una mezcla de determinación y desesperación. «Podemos escapar, solo si tú recuerdas todo», susurró Lyra. Con manos temblorosas, Elian abrió el compartimiento sellado. En su interior descansaba un anillo negro, con luz azul pulsante, un generador de portales cuánticos, la vieja red Portal 5.0, desactivada y perseguida por las autoridades. Un último salto, un último intento de huir del destino que los había atrapado. ¿Y si allá tampoco nos encontramos? «Component placement», preguntó Lyra, mirando sus ojos con una intensidad aterradora. Elian la besó una vez más, el contacto entre ellos cargado de todo lo que habían compartido, todo lo que habían perdido y ganado en tan poco tiempo. Y, sin palabras, activó el portal. La luz los envolvió y el taller, la ciudad artificial, el cielo sin estrellas, se desvanecieron en un parpadeo, y en algún lugar del multiverso, dos almas digitales volvieron a cruzarse para amarse por toda la eternidad.